Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola. Buenas noches, ¿verdad? Ya, espérese, ya. Bueno. Muy bien. Seria. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Bienvenida, Ceci. Bienvenido, Hernán. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esta semana? Bien. Larga. Hoy parece miércoles hasta ahora. Pero bien, ¿Parece trabajando. miércoles? Porque es Sí. miércoles. Bueno, entonces no estoy tan errado. Muy bien. No estoy tan errado. Bien. Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, feliz de estar una noche más acá en Conectados con Life. Recordándoles a todos que Conectados con Life es un programa que nace con la idea de poder traer información basada en la evidencia de diferentes temas, de diferentes, temas, para hacer otra vez decir lo mismo, que se relacionan con nuestra salud mental. Traemos a invitados, traemos a invitadas que clarifican nuestras dudas, pero que también clarifican sus dudas que nos dejan en los comentarios. Aclaramos cosas que no entendemos, desmitificamos cosas que creemos que no son tan ciertas y que la evidencia nos trae. Incluso hablamos de cómo trabajar ciertas habilidades, ciertas herramientas. Contenta de continuar teniendo este espacio. Así es. Hace 8 días, precisamente, con esto que tú nos cuentas, pues nada, para recordar, estuvimos hablando de TOC, estuvimos hablando de ese trastorno obsesivo compulsivo, estuvimos hablando de obsesiones, de compulsiones, como diferenciando un poco si uno tiene una maña o palabras como manía o como obsesión. Nuestra invitada nos ayudó como a clarificar todo eso y también entramos a chequear un poco este espectro de lo que ha sucedido con la pandemia, ¿sí? Cómo ahora el lavado de manos y toda esta vaina puede favorecer un TOC o asociarse a un TOC. Entonces, ese fue nuestro tema de hace 8 días, por si quieren verlo, está en nuestro canal de YouTube, está pasando una ambulancia y está en nuestro fanpage de Facebook. ¿Listo? Bueno, y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que no es gratis que Hernán y yo estemos así como riéndonos, porque es un tema que pues tiene un componente emocional muy alto y nosotros acá antes del programa hablamos de eso y vamos a traer, de hecho hoy es un programa especial porque no solamente tenemos un invitado, sino que vamos a tener un panel, vamos a tener a 2 personas que nos van a hablar un montón de este tema y vamos a estar hablando de suicidio, vamos a estar hablando de esta problemática que tiene una carga emocional muy, muy grande y que esperamos poder hablar siempre desde la evidencia y poder clarificar un montón de información y ojalá ayudar a más de una persona que esté por ahí sufriendo. Así es, así, y sobre todo por fenómenos como, uno, no sé, la gente que conecta, que revisa, que chequea esto. Hace un par de semanas, el DANE publicó unas cifras que a muchos de los que trabajamos en el tema, que trabajamos con personas con elevado sufrimiento emocional, personas que probablemente ven en el suicidio una opción, pues digamos que nos impactó esa noticia. La noticia hacía referencia a que desde enero a abril, enero, febrero, marzo, abril, efectivamente, se reportaron aproximadamente 700 suicidios, muertes por suicidio en Colombia. No dirá la cifra no es muy alta, pues la cifra sí es alta. La cifra sí es alta, solo en 4 meses. ¿Sí? Si vamos chequeando esta cifra, pues vamos viendo cómo cada 4 meses todo puede subir y podemos llegar fácil a las 1.000 o 2.000 personas que mueren por suicidio, solo en nuestro país. Entonces, a razón de eso, y la segunda razón estaría inmersa en, ahora el 10 de septiembre, pues se habla de conmemorar el Día de la Prevención contra el Suicidio. Pues nada, creo que decidimos hacer este programa que cae como anillo al dedo, y porque de una otra forma también esperamos pues lograr desmitificar y clarificar con nuestro panel de invitados aspectos, concepciones que hay sobre el suicidio, que hay sobre la muerte por la propia mano. La cifra del DANE de la que hablas creo que fue una alerta importante, pero el tema de la muerte por suicidio ha sido algo así como una epidemia durante un montón de tiempo, ¿sí? Creo que es uno de esos temas que más pone sobre la mesa la importancia de trabajar en nuestra salud mental, de poder identificar
riesgos o síntomas en las personas que quiero, en las personas que son importantes para mí. Y además de resaltar la importancia y, no sé, lo trascendental que es hablar sobre suicidio, ¿sí? De hablarlo sin tapujos, de hablarlo sobre la evidencia, y poder justamente quizá bajar un montón de barreras que tenemos alrededor de este tema, porque por lo contrario, la evidencia no nos muestra que hablar de suicidio empuja a la gente a que se suicide, como tiende a haber un mito por ahí, sino por lo contrario puede ser, o esta conversación puede ser podemos estar abriendo una puerta muy importante para estar salvando quizá a alguien. Total, Ceci, total. La evidencia nos ha mostrado situaciones como, fenómenos como que hablar de suicidio y hablar de una manera consistente y probablemente abierta, pero objetiva, lo que hace es disminuir el riesgo. ¿Sí? La misma evidencia es la que nos pone sobre eso. Digamos que aquí voy a poner un ejemplo cuando estamos dentro del aula de clase, que muchas veces las personas que se forman en esta profesión suelen preguntar, profe, ¿cómo le pregunta a la persona si ha pensado en matarse? Y probablemente la manera más abierta es preguntando si ha pensado en matarse. ¿Sí? Pero pareciera que esas concepciones que hay sobre palabras como suicidio, como muerte, como lesión, pues ya favorece un nivel de ansiedad y de angustia en el entorno. Entonces, ¿qué esperamos que pase hoy? Que podamos clarificar todo esto, que podamos favorecer concepciones claras, ¿sí? Que podamos entender que hablar del tema no implica, como tú dices, el empujonazo, que sepamos que hay una serie de factores de riesgo ya establecidos, ¿sí? Factores que se pueden encontrar en ambiente, factores que se pueden encontrar desde el mismo individuo, ¿sí? Pero que así mismo como hay factores de riesgo, también hay factores protectores. Así es. Siempre que nosotros acá en Conectados con Life hemos traído estos temas que mueven más fibras, creo que así hemos enfatizado mucho en trabajar esos mitos, esas ideas preconcebidas que tenemos de estos temas y aterrizarlos a lo que genuinamente es. Y creo que, por ejemplo, o bueno, quizá más bien en un tema de mi propio caso, antes de que yo estudiara y entendiera todo como este fenómeno, todas las diferentes variables que están ahí metidas, había un mito que yo aún veo un montón y que me atravesaba, que era este mito de que el suicidio era egoísta, ¿sí? Que era una decisión, que mejor dicho era algo que no reflejaba nada más, sino como algo como fácil de hacer. Y yo me acuerdo mucho estar en un espacio similar a este, pero no en un espacio académico, pero básicamente nos estaban hablando de esto. Y como me bajaron y me tumbaron un poquito esta idea y entendí que es un poco la idea que quizás espero que podamos sacar de hablar un montón de la evidencia, que suicidio por ese caso más bien de un sufrimiento emocional que ni siquiera podemos llegar a entender, ¿sí? Que es el resultado de muchísimos factores, que no solamente es lo personal o un momento específico de la persona que pasó esto, sino también tienen que ver con factores sociales, factores culturales, factores biológicos, que es un fenómeno supremamente complejo y que tenemos que desmenuzar y que tenemos que agarrar como con la seriedad necesaria para poder genuinamente como hacerle el frente que deberíamos estar haciendo. Total, Ceci, y para eso pues también tenemos que chequear entonces cuál puede ser la mejor forma, ¿sí? O las mejores formas, porque así como hablamos de una multicausalidad, también tenemos que hablar de esa multiplicidad que tendremos para evaluar riesgo, para poder afrontar, para poder acercarnos, ¿sí? Y tener en cuenta también fenómenos que hoy por hoy se han establecido. Frente a lo que tú dices, Ceci, es muy usual encontrar que muchas veces, lastimosamente, los mismos profesionales, ¿sí? Muchas veces gente del mismo sistema de salud, las mismas familias, abordan esta situación usando comentarios peyorativos, ¿sí? Usando comentarios invalidantes, asumiendo que si favorecemos eso, pues la persona hará lo opuesto. Y hoy por hoy también sabemos que no, que el acercarnos a alguien que habla de no querer seguir viviendo, acercarnos a alguien que está teniendo sufrimiento emocional del cual tú hablas, probablemente lo que implica es un nivel de aceptación, de validación, de comprensión, ¿sí? Obviamente de apoyo. Entonces esto suele pasar y esperamos que se vaya clarificando porque, nada, las cifras del DANE, pues, nos jalan las orejas en Colombia, como las mismas cifras de la OMS, ¿no? Cuando miramos como el rango de edad en el cual
en el cual encontramos más muertes por suicidio, pues el rango de edad está entre los 11 y los 27 años. Es decir, estamos hablando de un rango de edad donde se asume que la gente es de mayor producción, que está en una etapa escolar, que está en una etapa de reconocimiento, está en esa etapa donde los que somos adultos les decimos, pero usted está en la mejor etapa de vida. ¿Sí? Y lastimosamente terminamos generando un nivel de invalidación con ese tipo de situaciones y de comentarios. Así es, incluso esas mismas cifras del DANE nos hablaban sobre cómo se elevó de manera importante el aumento en suicidio entre niños y niñas entre los 10 y los 14 años. Y cómo esto empieza a ser una alerta muy grande para nosotros en términos de, mejor dicho, cómo abordamos estos temas. Y ha habido un montón de informes que se están empezando a hacer sobre cómo se ha incrementado el suicidio en la pandemia. Muchos de esos terminan con todavía está muy temprano para decir que fue por esto, pero lo más probable es que sí sea por esto. Y hay un montón de factores que estamos viviendo, ¿sí? En términos de pues, estar encerrados, de estar viviendo una situación de muchísima incertidumbre, muchísimo miedo, y cómo esto puede estar afectando justamente las vidas de muchísimas personas. Total, Ceci. Frente a lo que me devuelve a la primera parte de tu comentario, antes de y era lo del sufrimiento emocional versus lo que estás diciendo, cómo la pandemia puede desencadenar, la audiencia nos ha puesto sobre la mesa eso. ¿Sí? Sí sabemos que hay una serie de eventos estresantes que pueden favorecer, que pueden ser ese empujonazo. Así es. No la única causa, insistimos, multicausal, ¿sí? Y está inmerso de esto, el encierro que estamos viviendo, ¿sí? Esto es un evento estresante para muchas personas. Claro, no son los únicos. Dentro de este fenómeno multicausal encontramos también que se han encontrado, así más redundante. Pero se ha evidenciado de una otra forma lo que implica tener un diagnóstico reciente de una enfermedad, ¿sí? Lo que implica salir de una hospitalización, cuando soy dado de alta de una hospitalización, de lo que hemos llamado de orden psiquiátrico, ¿sí? La exposición, por ejemplo, a estar en cárcel, a estar privado de la libertad las primeras 72 horas, ¿sí? Y uno que es altamente importante y que va a ser como una recomendación que también vamos a favorecer de acá, la exposición a suicidios, estar cerca a una persona que se suicidó o estar expuesto, inclusive en imágenes y videos. De hecho, no solemos hacer esto en la introducción, pero una vez viene la cuña. Ojo, cuando multiplicamos ese tipo de videos. Yo sé que mucha gente lo hace con todas esas ganas de ayudar, de publicar el video y abajo dice, hay que hacer algo para que eso no pase. Está bien, hagamos algo para que eso no pase, pero no publiquemos eso, porque eso genera un efecto bola de nieve, Y creo que ahí ese último punto que tú hablas nos remonta un montón a la importancia de hacerlo bajo lo que la evidencia nos muestra que funciona, ¿sí? Entonces ahora hablemoslo, mostrémoslo. Y me acuerdo un montón entonces de todo este fenómeno que pasó con esta serie de ¿cómo se llama? 13 Reasons Why. Sí, que al final mostraban una escena en donde alguien se quitaba la vida y después tuvieron que quitarlo porque hubo un pico fuerte de suicidios. Es que no es fácil. Remontémonos a lo que genuinamente funciona. Hay que hablarlo un poco teniendo claro cómo lo vamos a hablar y quizás este espacio puede servir un montón para poder clarificar de qué manera y cuándo, cómo, y con quién, y en qué momento quizás necesitamos levantar la mano y decir necesito un poco más de ayuda y llegar a espacios como los que brinda, por ejemplo, LifeSense. Pues esperamos que así sea, que sepan que las puertas están abiertas, esperamos que el programa de hoy nutra, favorezca de información y aprovecho también pues todos los saludos que nos están dando el día de hoy, saludos a todos, qué bueno ver gente que uno conoce que está también trabajando por todo este tema, por todo este rollo. Nada, pues entonces vámonos con nuestros invitados, ¿sí o no? Sí, pero primero comercial y volvemos. Está bien, primero comercial. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas.
Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Bueno, entonces, Muy bien. ¿quién nos acompaña hoy? ¿Quién viene con nosotros? Hola, Juli. Tienes el micrófono cerrado. Sí. Hablando con el micrófono apagado, bien. Que vivan los nervios. ¿Cómo va, Ceci? Que vivan la ¿Cómo va, ansiedad. Hernán? Bien. ¿Y tú? Ay. Nerviosa. Yo sé, pero bueno, va a ser un muy buen programa. Entonces, Espero ¿quién nos que- acompaña hoy, Juli? Cuéntanos. Bueno, hoy tenemos algo distinto. Tenemos dos invitados, no uno como normalmente lo hacemos. El primero es Camilo Espinosa, es un docente de psicología clínica con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de problemas emocionales y además es el coordinador clínico de LifeSense. Y la segunda invitada es Natalia Calderón. Ella es magíster en psicología clínica y de la salud, estudiante del máster en terapias contextuales y de tercera generación de la Universidad a Distancia de Madrid. Tiene entrenamiento y es certificada en terapia dialéctico-conductual, como lo es DBT, experiencia como investigadora, experiencia clínica de 6 años y está orientada justamente a poblaciones con problemas de desregulación emocional severa y riesgo suicida. Así que bienvenida Natalie y bienvenido Camilo. Hola. Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué cuentan? Tiempos sin vernos. Estimadísimos, muy buenas noches, ¿cómo me les va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y ustedes cómo van? Bien, nerviosa. ¿Cierto? Oiga, uno dice, ¿qué tendrá el tema? ¿Qué tendrá el fenómeno? ¿Será salir en vivo? ¿Será el tema? Pero bueno, Sí, vamos total. a discutir. ¿Será todo? ¿Será todo? Bueno, pues Bueno. Juli, pues arranquemos. Empecemos No sé, corten esto. entonces con nuestra primera pregunta, que justamente hace como o llama a saber cuáles son los factores de riesgo para que alguien se suicide. O bueno, para que alguien pueda suicidarse en este caso. Como quieran, son libres. ¿Cuál de los dos? Primero, ¿Acá ponemos la mano o cómo es? Bueno, perfecto, levantaste la mano. Dale, eso. Bueno, ay no, está bien. Pues factores de riesgo, ahorita estaba escuchando lo que ustedes estaban diciendo de que es multicausal y que no, o sea, no responde a una etiqueta diagnóstica puntual únicamente. Entonces, realmente, básicamente, cualquier persona que presente ciertos factores de riesgo podría presentar una conducta suicida. Es importante, por ejemplo, mirar los antecedentes personales y familiares, ¿no? Si ya sabemos que esta persona ha tenido alguna historia de intentos suicidas, de cercanía con la conducta, ya sea un gesto, una amenaza, o incluso si tiene algún familiar, sí, como una vulnerabilidad ya a nivel de familiar, que haya tenido alguna conducta suicida, ya incluso se amenaza un suicidio consumado, eso es un factor de riesgo que tenemos que tener presente, ¿sí? Porque ahorita te estabas diciendo, Hernán, que hay un efecto como de modelamiento de la conducta suicida en donde se publican videos, se publican noticias muy explícitas, dando información súper específica, que en realidad lo que hace es vulnerar más a las personas que por alguna razón podrían estar contemplando el suicidio y darles más como ideas o mostrarles de alguna forma que el suicidio puede resultar como una solución efectiva cuando lo más probable es que no lo sea. Entonces, por ese lado de familia o antecedentes de la persona, si ha tenido alguna historia de conducta suicida, es una alarma que tendríamos que tener como presente si la persona tiene también pues, otros factores de riesgo. Camilo. Ok, qué bien. Estaba pensando en este tema de factores de riesgo y
usualmente cuando los estudiantes o los pacientes o papás me preguntan sobre este tipo de cosas, en esencia me preguntan lo mismo y es, bueno, cómo tengo la seguridad de que efectivamente alguien se puede matar o que una persona no se puede matar? Y siempre que pienso en esto me acuerdo de una historia que nos contó un profesor alguna vez y es de una noticia donde contaban la noticia que un hombre se ahogó en una laguna que tenía como promedio de profundidad 1 metro. Entonces uno piensa, si es un hombre adulto que mide más de 1 metro, ¿cómo así que se ahogó en una laguna con un promedio de profundidad de 1 metro? No tiene mucho sentido. Es que la palabra clave está en promedio. En algunos lugares esa laguna tiene 2, 3, 4 metros, en otros puede ser 30, 40 centímetros. Son tendencias estadísticas. Podemos mencionar algunas tendencias estadísticas, pero sí es importante para todos que tengan claro que no existe un solo indicador 100% fidedigno que diga que una persona se va a matar o no se va a matar. De eso no hay. O sea, hay tendencias. Hay personas que pueden tener todos los factores de riesgo del mundo y aún así no se matan. Hay personas que pueden no tener ninguno e infortunadamente terminan tomando la decisión de acabar con su vida. Entonces, tengan en cuenta que aunque podemos hablar de factores de riesgo, no hay ninguno que nos dé un 100% de seguridad en este tipo de temas. Y parte de aprender a trabajar esto y parte de aprender a vivir con esto es aceptar esa realidad, que infortunadamente es algo incierto, que es tremendamente asustador, pero que aún así vale la pena trabajarlo, aún así vale la pena estudiarlo, aún así vale la pena prevenirlo. Entonces, no se casen solamente con algunos factores de riesgo que pues, Natalie, por supuesto, ha mencionado y estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Siempre tengan ese granito de sal del hombre que se ahogó con una laguna de 1 metro de promedio de profundidad. Son datos, son tendencias, pero no son verdades absolutas. Importante. No, dale. No, gracias. Ay, Dios. Importante, o sea, escucharlos y pues ir fortaleciendo lo que ustedes dicen sobre el factor de riesgo nos avisa, el factor de riesgo nos golpea, el factor de riesgo nos dice, ojo, atentos, ¿sí? Y creo que clarificar frente a lo que nos enlista Nata, a la postura que nos da Camilo, pues nos pone en esa situación y es, estemos atentos. Si identificamos algunos de esa multiplicidad que hay, actuemos probablemente, ¿sí? Pero sin caer en lo que dice Camilo. Cuidado con casarnos, cuidado con casarnos, cuidado con casarnos con un único factor de riesgo. Porque entonces, como no lo tiene, pues nunca se va a matar. ¿Sí? Okay. Y yo creo que además es importante este matiz que nos dan, y es que muchas veces tenemos esta idea preconcebida de que solamente ciertas personas se suicidan, ¿sí? O de cierto estrato social, en ciertas condiciones económicas, que hay más suicidio en hombres que en mujeres, que todas estas ideas que tenemos que pueden llevarnos un poco como a ignorar señales de alerta. Y creo que esta visión como de mantengan los ojos abiertos, no necesariamente todo entra en esas cifras, es muy importante específicamente cuando hablamos de esto. No, y no solamente eso, sino también la desesperanza. Hay gente que puede tener una vida muy difícil, hay gente que puede tener una vida muy complicada, pero eso no quiere decir que no podamos encontrar esa pepita de oro en medio de la vida de esa persona. Puede tener una vida muy, muy difícil, puede estarla realmente pasando muy mal, puede estar en una situación absolutamente precaria y aún así personas en estas situaciones pueden encontrar vidas con significado, que valgan la pena. Entonces, yo creo que ambos extremos pueden ser peligrosos, desde considerar que se cumple un factor de riesgo ya implica que, entonces, porque alguien medio se aisló, ¿se va a matar ya? No, pero tampoco quiere decir que una persona que la esté pasando mal vaya a hacer lo mismo. Entonces, se trata yo creo que es del camino del medio, y como estaban ustedes mencionando ahorita, si tienes la duda, yo creo que una de las primeras recomendaciones es preguntar, hablar de este tema, hablar del tema, preguntar. No, teniendo en cuenta que es tabú, muchas veces nos acercamos a estos temas con temor, dubitativos, como tratando de darle una vuelta, como con eufemismos, ¿cierto? Como tratando de, ¿será que tú has pensado tal vez de pronto en si hacer algo parecido? Pero realmente nos da miedo preguntar abiertamente, ¿has pensado en matarte? ¿No has pensado en matarte? Y la verdad es que lo peor que puede pasar es que digan sí. Y si la persona dice que sí, pues obviamente la idea es ponerlo en contacto con recursos de ayuda que me imagino que también mencionaremos más adelante. Sí, yo creo que es mejor con este tema pecar por exceso
y no por omitir, ¿no? O sea, creo que no está de más preguntar abiertamente, como decía Camilo, ante algunos de esos factores de riesgo que vamos a seguir hablando, o señales, o signos de alerta. Nunca va a estar de más preguntar abiertamente si hay algún riesgo, ¿no? En cambio, muchas veces la omisión sí puede ser una oportunidad que pues ya en caso de que haya un riesgo importante no hay vuelta atrás. Entonces yo creo que es mejor, no está de más preguntar. Ok. Y yo puedo hacer una pregunta concreta, creo que hemos sido muy importantes, muy enfáticos con este tema de los factores de riesgo. Hemos hablado cómo de estar atentos a esas señales y un poco preguntarle a ustedes dos si tienen en su cabeza señales de alerta que podríamos compartirles a las personas para que puedan incluso llegar a hacer esa pregunta abierta si los notan. Hay uno, creo que es muy típico, aunque de nuevo en esto no hay cosas típicas, pero sí se puede ver algunas tendencias y es cuando las personas empiezan a hacer verbalizaciones de tipo de despedida o agradecimientos a las personas que están a su alrededor, ¿sí? Eso puede pasar y puede ser un signo de que hay algún riesgo. O Y también no puede pasar. explica, ¿no? O sea, que la despedida no la explica, no es porque se va de viaje, no es porque se va a No, trastear, sino porque efectivamente la persona lo hace el comentario pues como al aire, ¿no? O sea, despedida pues que es como medio etérea, yo creo que es lo que está mencionando Natalie, ¿no? sí, igual, o si también, no sé, creo que hay profesionales de la salud que nos están viendo, o también otras personas que no sean profesionales de la salud, pues si la persona tiene una agitación, o sea, se ve la angustia por los movimientos que está haciendo, porque nota desesperado, desesperada, eso también podría ser un signo de alerta que puede haber una conducta impulsiva en algún momento o no muy medida y puede llegar a tener un riesgo. Precisamente con eso que ustedes nos cuentan, que conversamos, históricamente cuando hemos hecho estos programas surge siempre una pregunta y hoy la dejamos de segundas, la dejamos ahorita iniciando para que no estemos colgados al final. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos enteramos que alguien desea, intenta o está pensando en quitarse la vida? Si alguien nos cuenta, ¿cuál puede ser como el camino a seguir? ¿Qué podemos recomendar en este caso? Yo creo que lo primero es respirar. Lo que pasa es que cuando una persona cerca de nosotros nos dice eso, esto, mucha alerta inmediata y uno puede entrar en una angustia que puede hacer que uno empiece a responder de forma inefectiva, como torpe o mostrar una angustia muy grande, aunque eso también tiene matices, ¿no? Si hay una amenaza inminente. Pero mostrar una angustia puede llegar a ser invalidante, ¿no? Tengo personas cercanas que me cuentan como que ante la angustia de escuchar una idea suicida, el primer impulso es callarla, ¿no? Como, no, pero usted cómo va a estar pensando en eso, si ve a esta persona, esto que usted tiene, su familia, y eso puede resultar tan invalidante que la persona que intentó en algún momento verbalizar prefiera callarse y pues no es nada ideal. Entonces, en primer momento yo diría como respirar y empezar a hablar abiertamente, como a indagar con mucha curiosidad. Y antes de atreverse a dar una sugerencia o no sé, uno siempre quiere como aconsejar, buscar una solución que sí es muy importante cuando hay un riesgo suicida. En primer lugar, creo que es importante preguntar con mucha curiosidad y preguntar si la persona quiere desahogarse o también quiere recibir alguna ayuda de parte nuestra. Okay. Incluye un poco tomárselo en serio, ¿no? Como tomarse ese respiro, no tratar de silenciar ese pensamiento, como venga todo lo que tiene o no piense esas bobadas, es como, eso no está funcionando, tomárselo en serio y poder indagar. ¿Mm? Ok. Sobre todo porque es incómodo, ¿no? O sea, el resto es incómodo. Y el primer impulso de muchos cuando estamos en una situación incómoda es hacernos los locos. Es que no pasa nada, no, tranquilo, no, escuché mal. No. Ay, estás molestando, ¿cierto? Ay, si estás haciendo un chiste. Tratamos de racionalizar, tratamos de hacernos los locos, de evitar de alguna forma. Y también me uno lo que está mencionando Natalia, es preferible pecar porque le pregunte abiertamente a la persona, ¿estás pensando en matarte? Y la persona me responda, no, tan exagerado, Camilo, no es para tanto. Prefiero eso a después sentir algún nivel o, de hecho,
una intensidad alta en culpa porque sentí que no hice nada y la persona terminó matándose. Prefiero pasar por la vergüenza, prefiero pasar por exagerado a lo contrario, a que en algún momento yo, por no preguntar, después me siento culpable porque la persona hizo algo en contra de su vida. Entonces, yo creo que el punto clave aquí está en escuchar sin juzgar, en escuchar, dar el espacio para poder escuchar. La persona que habla siempre va a estar más protegida que la persona que no habla. Totalmente. O sea, algunas personas creen que hablar de esto implica que usted tiene que ser muy diestro, muy experto, y tiene que tener muchísimas habilidades para... No, con que usted le dé el espacio a la persona para hablar, ya le está ayudando, ¿sí? Claro que podemos caer en invalidaciones, que podemos caer en errores y demás que se pueden corregir, sin duda. Pero si me da a escoger entre tener o no tener la conversación, siempre va a escoger tener la conversación. Es preferible que hablen acerca del tema, así sea incómodo, así sea molesto. Y también tener la propia flexibilidad cognitiva para saber que cualquier persona puede pensar en matarse o puede pensar en morir. Yo creo que de hecho la pandemia nos ha obligado a que todos, posiblemente en algún momento en este año y medio, hayamos considerado la posibilidad de ya no estar más acá. Y eso para muchos les es incómodo, para otros no tanto. A muchos los ha afrontado a situaciones, los ha hecho afrontar situaciones difíciles, o a muchos los ha enfrentado a pensamientos y sensaciones que no habían verbalizado antes. Entonces, el ponerlo afuera, el ponerlo explícito, es el primer factor protector. El segundo, la escucha, digamos, el tener la capacidad de escucha, dar la posibilidad de esa persona de hablar. Insistiría y haría énfasis en eso primero que dicen todos y que es así también va reforzando, y es sin quitar la concepción que somos humanos, ¿no? Y escuchar eso nos mueve, nos va a mover, sin duda alguna. Por eso la respuesta en eso, cuando Natalie dice, lo primero es respirar, tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Somos humanos antes de cualquier cosa, y creo que son conversaciones que hemos tenido todos los que estamos acá y que atendemos consultantes, y es, pues somos humanos y por eso sentimos, no somos de palo, ¿sí? No somos Pinocho que no siente, ¿sí? Somos de carne y hueso, tenemos emociones y sentimos. Entonces es importante como recordar eso. Va a ser difícil, va a ser complejo. Yo solamente quiero agregar algo chiquito que ahorita que los estaba escuchando me acordé cuando tuvimos esta primera maratón de donde sale Conectados con Live. Nosotros terminamos la maratón teniendo una conversación muy similar a esta, y el invitado en ese momento nos decía algo así como, se van a equivocar teniendo esa conversación. Muy seguramente van a decir algo que después van a decir no debe haber dicho eso. Muy seguramente van a sentirse torpes haciéndolo. Y ahí como que me engancho mucho a lo que decía Natalie, como paren un segundo, estén ahí, y a lo que decía Camilo, hablen, ¿sí? Lo más importante ahí es, si lo puedo notar, es tener ese espacio de conversación que siempre va a ser mucho más funcional que silenciarlo. Ok, bueno. Bueno, y hablando un poco más como de quién ayuda a estas personas, ¿saben? ¿Quién puede ayudar a esas personas que no quieren seguir viviendo? Dios, la vida, el psiquiatra, el psicólogo. ¿Quién? Allá dio una pregunta de opción múltiple para que vayan escogiendo. Ahora responden A, Camilo dice B. Siguiente pregunta. Pues sí, porque es lo que uno piensa o lo que uno le dicen, como rece, eso se le pasa, Dios le ayuda. Pero de verdad, ¿quién puede ayudar a estas personas? Pues fíjate que con este tema, yo siempre digo, de donde haya que agarrarse, agarra uno. ¿Sí? La religión, el perro, la familia, de donde haya que agarrar, y especialmente cosas valiosas, importantes y demás. Pero creo que la pregunta inicialmente iba dirigida a qué personas, ¿sí? Y es inicialmente, pues con respecto a un riesgo suicida inminente, cualquier persona, no tiene que ser un profesional de la salud mental. Y, o sea, me refiero a la primera aproximación, ¿no? Al momento inmediato, si es el familiar, si es alguien, un vecino, si es cualquier persona cercana, no importa si no es profesional de la salud, puede ayudar a evitar una conducta, pues ya que se vea como inminente, ¿no? Ya si vemos que es algo, obviamente como en un segundo contacto, esto también tiene mucho de atención en crisis, cuando ya ahí podemos poner a la persona en contacto con un profesional de la salud mental, pues es lo más pertinente. Un profesional. A veces la ayuda puede ser esa,
Sí, yo soy el vecino y lo más efectivo que puedo hacer es ponerlo en contacto con alguien que sepa, ponerlo en contacto con un Sí. profesional, ponerlo en contacto con una misma línea de atención, digo yo. Pues yo no sé si alguno de ustedes han pasado por cursos de primeros auxilios, saber qué hacer, por Yes. ejemplo, si una persona cuando se corta, tiene una lesión y demás. Yo creo que es el mismo principio, PAP, primeros auxilios psicológicos, dar Mm, el espacio para poder hablar, para eh, poder poner, el final de los primeros auxilios psicológicos es que la persona tenga contacto con el recurso de ayuda que necesita. Ese es el final. Y el primer paso de los primeros auxilios psicológicos es el contacto psicológico, es preguntar. Hace poco, eso fue la semana pasada, eh, estaba pasando por el puente de la 100 con 15 y vi una persona que estaba sobre la baranda, estaba sentada en la baranda y era más o menos, era tarde, más o menos las 10:30, 11 de la noche, estaba sobre la baranda del puente. Eh, Infortunadamente en ese momento no me pude detener, pero no, hombre, yo creo que sentí mucha culpa después porque mi primer pensamiento fue, ¿será que esa persona en algún momento estaba pensando en matarse? ¿Será que simplemente estaba parado allí esperando a alguien? Eh, y pues nada, espero que haya sido simplemente mi cabeza diciéndome ese tipo de cosas, y que no haya pasado nada más grave, pero si hubiera sido una situación de más riesgo, posiblemente yo creo que me hubiera detenido en ese momento y así como en otra situación donde también encontré una persona que estaba caminando por la mitad de la Boyacá, eh, y estaba pues como tratando de ponerse en riesgo de accidentarse, de que lo atropellaran algún automóvil. Tener el espacio para poderle preguntar a esa persona, venga, ¿qué pasó? Eh, Tratar de tener el contacto y alejar a la persona. Hay cosas que el sentido común le ayuda a uno. Por ejemplo, decirle a esa persona, bájese de la baranda, hágase acá en el andén, venga, hablemos, qué pasó. Eh, Obviamente, aunque suene obvio, pero el solo hecho de preguntar, que yo creo que, no sé si han visto alguno de ustedes el documental The Bridge, que es del Golden Gate en San Francisco, documental bien chévere, muy difícil, pero bien chévere. Y yo creo que muchos de los sobrevivientes de intentos de suicidio refieren que el solo hecho de que alguien se haya acercado y les haya preguntado qué pasó, cómo está, si necesita ayuda, eso es suficiente para, en muchos casos, que ellos pidan efectivamente la ayuda y que, digamos, no terminen ejecutando el intento. Entonces, cualquier persona puede ayudar. Claro, que eso le va a resolver el problema, por supuesto que no. Que eso le va a resolver la vida, por supuesto que no. Pero el solo hecho de preguntar, de acercarse, a hacer ese contacto, puede ser la diferencia en que una persona se mate o no se mate. Y eso ya es una ganancia enorme. ujú. Perdón, esto puede desmitificar un poco de la concepción que tenemos. Es que ahora la gente se mata más. ¿Será que probablemente lo que está sucediendo es que ahora estamos poniendo el tema sobre la mesa? ¿Será que ahora estamos hablando? ¿Será que ahora se está haciendo algo distinto a lo que se hacía antes? Porque cuando ustedes dicen cualquier persona, que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pues probablemente está sucediendo eso, que ahora estamos hablando, lo que ahora estamos mostrando, que ahora estamos poniendo sobre la mesa, que estamos teniendo programas en vivo para un montón de gente. ¿Creen ustedes que eso puede estar pasando? No sé, me parece una pregunta muy difícil porque generalmente uno se remite, no sé, por ejemplo, a la encuesta nacional de salud, que es la última fue en el 2015, y yo siempre me he cuestionado también como qué tan verídicos son esos indicadores, ¿no? Por la misma Ok, forma en la que se recogen los datos, de verdad. por las personas que sí acceden a ser parte de la población de los datos. Entonces, como estos indicadores para mí nunca han sido muy fiables y no sé, la verdad me parece una pregunta muy difícil. Perfecto. Pero la respuesta a mí me gustó. Muy bien, gracias. Pues es que, comenzando en teoría, yo creo que mucha gente cree que tiene muy claro qué es suicidio y qué no es suicidio, y desde ahí puede haber diferencia, aunque uno no Claro, lo crea. claro. ¿Será que el personaje que... Yo creo que todos hemos escuchado casos de gente que dice, yo iba manejando y se botó, yo iba manejando o con el caso y se botó. Ese Mm. personaje que de pronto está bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, y que eventualmente termina falleciendo derivado de un accidente de tránsito, pero no es muy claro cuál fue la toma de decisiones antes de eso. ¿Será que se estaban valentonando?
¿Será que efectivamente ocurrió eso, que en medio de su estupor se arrojó a la calle y terminó falleciendo por eso? Entonces, ¿eso lo catalogamos como un accidente de tránsito o eso lo catalogamos como un suicidio? Ujú. Entonces, ya desde ahí también es difícil establecer. Sin embargo, sí creo que es una absoluta realidad que los adolescentes en los últimos años han incrementado índices de suicidio. Yo sí creo que eso es una tendencia que se está presentando en todo el mundo, indiscutiblemente. O sea, nada que hacer. Esto es algo que cada vez se está presentando más, cada vez es más común, teniendo en cuenta que muchos de estos reportes puede que sean adecuados o no, pero yo creo que la presencia de este tipo de fenómenos en adolescentes es, a falta de otra palabra, una pandemia, ya que ahora está tan de moda y que conocemos tanto. Es una pandemia, es mucho más común del usual. Y si uno piensa qué hay detrás de todo esto, yo creo que es difícil plantear una sola causa o una sola fuente. Como han dicho, pues hay múltiples causas y situaciones y demás. Pero, hombre, es que los adolescentes tampoco la tienen fácil. Son la primera generación de que todos tuvieron que ir de manera virtual al colegio, todos, indiscutiblemente, de una forma u otra. Si para mí es estresante, si yo me distraigo y soy el profesor, si yo estoy dando clase y me distraigo, mano, yo no me imagino un adolescente. Si yo tuviera esa edad en ese momento, posiblemente hubiera tenido dificultades para concentrarme. Súmele además que tenga a mi mamá diciéndome que tengo que lavar la ropa. Súmele además que tengo a mi papá que me está diciendo que lo que usted está haciendo ahí, usted está jugando, no está estudiando. Súmele además que de pronto mi tía me pide el favor que le cuide al niño, etcétera, etcétera, etcétera. Súmele además que me hacen comentarios en redes, que ahora toda nuestra vida se vuelca a la parte virtual, donde publican fotos, el matoneo virtual, donde estamos más conectados, pero también hace que sea más fácil que hagamos comentarios. Entonces, adjudicar este fenómeno a una sola causa es sobresimplificarlo, pero sin duda se presenta. Camilo, y justamente hablando de este tema del suicidio en los adolescentes y en las adolescentes, que creo que es una alerta grandísima y es una cifra muy significativa, en los comentarios Miguel Ángel Viteri nos preguntaba, ¿cuál es la causa principal de suicidio en los adolescentes? Yo creo que si lo supiéramos, hermano, no estaría, no ocurriría, o sea, si me permite la franqueza. Si supiéramos con 100% de seguridad, Ahí estoy está. seguro que ese número no estaría tan alto. Precisamente porque en muchos casos no tenemos ni idea y en muchos otros son demasiados factores. Es que es complicado, es que es difícil. Es un hecho que eso pasa, pero si me permiten la franqueza, he conocido consultantes que han tenido intentos porque lo sacaron del grupo de WhatsApp, hasta consultantes que infortunadamente han sido víctimas de abuso físico, sexual o de matoneo y después de eso tienen el intento. No podríamos plantear que hay un solo tipo de eventos, hay un solo tipo de cosas que generan esto, ¿no? Y creo que va muy vinculado, perdón, yo creo que va muy vinculado también a lo que tú hablabas de que es un periodo vital difícil. Sí, hay un montón de cambios que están pasando. Y ahora súmele cualquier otro estresor. Entonces no es tan fácil como de delimitar que solamente es esta cosa específica. Natalie, ¿qué ibas a decir? Perdón, te interrumpí. No, tranqui, estaba pensando en que hoy en día se habla mucho de la generación de cristal, como, como que se tilda a esta generación como, ay, no, pues muy sensibles o es que no les tocó como nos tocó a nosotros, los más viejos, etcétera. Y creo que pues eso no ayuda mucho, uno, ni para entender, ni para explicar realmente qué es lo que está pasando. Pero yo sí creo que puede haber algunos factores que nos podrían ayudar a proteger, ¿sí? A adolescentes y a niños. Y yo sí me lanzo a decir que la parte del hogar, la familia y el círculo, como el círculo de apoyo, que es de lo más cercano e importante en esa edad, además de la parte social, que es full importante en la adolescencia, son factores protectores y asimismo podrían llegar a ser factores de riesgo en los adolescentes. Ok, pues frente a esto que ustedes dicen, pues, ¿qué tal si nos lanzamos a la siguiente pregunta? Que probablemente ya hemos conversado y que a veces a muchas personas como que les entra en reversa la respuesta y es, ¿se puede prevenir el suicidio, queridos amigos míos?
Sí, no, sí, sí se previene el suicidio. Sí y no. Sí, Sí se digo que puede, sí. sí se puede, ¿no? ¿Será que sí? Teniendo en cuenta que si se ven las señales, si está la oportunidad, si está alguien cerca, se puede, ¿no? Así como lo que estabas diciendo, Cami, como no siempre podemos leer una persona como con certeza se va a suicidar o no se va a suicidar, pero sí se puede, sí que se puede si hay una oportunidad de identificar los factores ahí. Yo creo que en este tipo de situaciones es donde realmente mi amor por la ciencia me hace tener mucha esperanza. Yo no creo que Ajá. sea un problema de que no pueda solucionarse o que no se pueda prevenir. Yo creo que a veces es un tema de tecnología, de los recursos, de no haber desarrollado el recurso o no tener el recurso. De hecho, pues hoy hablando del tema de suicidio y viendo el tema de Kurt Cobain en Nirvana, sigo estando absolutamente convencido que Kurt Cobain podría estar vivo al día de hoy si hubiera tenido los recursos de ayuda necesarios, si hubiera podido acceder a esos recursos de ayuda. Sigo pensando que casos como los de Chester Bennington y otros músicos que infortunadamente han terminado quitándose la vida, si hubieran tenido los recursos necesarios y el acceso a la tecnología suficiente, cuando digo tecnología no me refiero a aparatos, sino me refiero al tratamiento mejor disponible, posiblemente estarían vivos el día de hoy. Entonces, yo creo que eso es un rotundo sí. Si no creyéramos eso, posiblemente no seríamos psicólogos. O sea, yo creo que en nuestros valores, en nuestra esencia está la capacidad de modificación, la capacidad de cambio en la gente. Si muchas veces en muchos problemas todavía no sabemos cómo, es por eso, porque todavía no sabemos cómo, no porque sea imposible. Sí, es como esto que mencionamos mucho en DBT y en las terapias contextuales, y es el problema no es el consultante o que sea un problema irreparable, sino que no estamos encontrando la estrategia más efectiva para ayudar a la persona. Y a propósito de lo que decías, Cami, creo que no hay que ignorar los determinantes sociales y son todas las limitaciones, por ejemplo, de acceso a la salud que hay para las personas, ¿no? Y asimismo, no solo el acceso, sino que puede que accedan y no acceden a las terapias o a las ayudas más efectivas. Y eso está presente. Ok, dicho eso, quisiera enlazar con algo que nos pregunta Tatiana. Voy a resumir tu pregunta, Tatiana, pero básicamente Tatiana nos pone el caso de un adolescente que ha intentado ya en varias ocasiones suicidarse, que no le encuentra sentido a la vida, y aparte soy otra serie de variables, ya activando rutas, pero ella nos dice exactamente con un consultante, diría yo, de alta complejidad, qué hacer, ahora que ustedes hablaban de los recursos, la evidencia, la ciencia y DBT. ¿Qué podría ser efectivo ahí? No estamos haciendo supervisión, ni más faltaba, Tatiana, te aclaramos eso. Es una respuesta muy general para una pregunta que tratamos de dejar de manera general. Yo creo que la primera recomendación, no sé si Tatiana sea la terapeuta o sea un familiar, pero sea familiar o sea terapeuta, el pedir ayuda, el no perder la esperanza con la persona. La está pasando muy mal, la está pasando muy difícil, pero estoy completamente convencido que van a encontrar el recurso que va a ajustarse a esa persona. Lo que pasa es que hay que encontrarlo, hay que buscarlo y hay que encontrarlo. Tenemos una excelente estrategia que ha mostrado mucha evidencia, que es DBT. Creo que al parecer este modelo de terapia podría ajustarse mucho a lo que está planteándonos Tatiana en el caso. Y sin embargo, también hay que mirar los detalles del caso. O sea, es imposible pues dar una recomendación específica sin conocer los detalles, y más si es un caso también de alto riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que todos, por lo menos psicólogos basados en la evidencia, tienen que partir de un modelo de formulación de caso, un modelo de entender el caso. No es un poquito a la buena de mi Dios lo que yo considere o lo que me parezca que está cool o está chévere o está de moda en el día, sino tiene que ver también desde dónde voy a entender el caso y cómo lo voy a plantear. Entonces, DBT tiene su forma de entender el caso, tiene su formulación de caso específico. Hay otros modelos de formulación transdiagnóstica, de Muñoz y Novoa, desde cognitivo. Bueno, hay diferentes maneras de entender los casos. En este tema en particular, posiblemente DBT le puede beneficiar mucho. Y si encontramos un equipo de DBT o un modo de hacer DBT que no nos funciona, debe haber otro en otro lugar que sí nos ayude y que sí nos funcione. O sea, parto de eso, parto de que sí hay esperanza, parto de que le podremos ayudar a esta persona, que va a encontrar ese terapeuta con el que
se va a enganchar y que realmente le puede ayudar a encontrar el significado de vida, pero no se rindan. Sí, es que me parece de hecho un poquito irresponsable lanzarnos a hacer como aseveraciones sin haber evaluado. Como tú dices, Cami, hay que evaluar porque hay algo muy ideográfico particular de cada persona que estaría explicando lo que le está pasando a esta persona y mi recomendación iría más a evaluar, entrar a evaluar en qué momentos aparece la ideación suicida o el gesto y por qué está apareciendo, ¿no? Si esta persona está viva, hay alguna esperanza de que esté viva y hay que buscarla. Yo quisiera enlazarlo con algo que pasó ahorita cuando ustedes, con ese nivel de optimismo, de credibilidad, de confianza y de creencia en que esto sirve, lo que hacemos, daban la respuesta en prevención. Y quisiera enlazarlo con conversaciones que he tenido con muchísima gente cuando me hacen esa pregunta de cómo prevenir. Y en el caso de lo que nos preguntaba Tatiana, sin duda alguna el camino para construir una vida valiosa tarda, cuesta. Sin duda alguna, el profesional debe entrenarse. Sin duda alguna, el consultante debe vincularse a un proceso de esos. Entonces, quisiera como enlazarla, siempre fortaleciendo eso. Construir una vida valiosa, construir una vida, yo no sé si libre de ideas, porque a veces pensamos, es una vida libre de ideas suicidas. No, una vida que tenga sentido, una vida con la que yo conecte, va a ser un trabajo donde pues busquemos que ese consultante esté conectado con alguien que tenga esa experticia, ¿sí? También respetando si tú eres la terapeuta, respetándolo sin duda alguna. Pero creo que es muy importante enlazarlo a eso, ¿sí? Y entender ¿Sabe? que es un camino largo, ¿no? Claro, ¿no? Hay algo de mí que, lo que a mí me convenció eventualmente de tener ese optimismo, esa esperanza, porque los que me conocen saben que no soy particularmente optimista, eh, fue encontrar realmente en la evidencia, encontrar en casos y de hecho en personas, no he visto una sola persona que no piense en el suicidio como una posible solución para algo. Es Correcto. decir, hay gente que está interesada en la muerte, hay gente que, tanatología, que estudia la muerte, que se dedica a eso y usualmente lo hacen con pasión y con vehemencia, les gusta el tema, está perfecto y quieren estar vivos. Pero no conozco un solo consultante, no conozco una sola persona que quiera estar muerta solamente por el hecho de querer estar muerta. Usualmente quiere estar muerta porque quiere resolver algún problema, algo que le ocurre en su vida. Y lo que me transmite este optimismo es que es la seguridad en cierta, bueno, más bien no, al revés, la incertidumbre, el abrazar la incertidumbre que matarse no necesariamente va a solucionar el problema. Esos son temas que nosotros que nadie sabe. Y digo, afortunadamente en este momento nadie ha descubierto si hay vida después de la muerte, si no hay vida después de la muerte, no sabemos si nos espera el purgatorio, Confucio, Ra, Alá, no tengo ni idea quién nos espera o cómo no nos espera. Eso depende de cada creencia, de cada persona, pero no hay certeza. Sin embargo, sí tengo certeza de algo, y es que independientemente de las condiciones de vida que tengas, puedes encontrar significado en tu vida en este momento, independientemente de lo que sea. Gente que vive con fibromialgia, con dolor todo el tiempo. No se trata de la ausencia de dolor, no se trata de la ausencia de ideación que está diciendo Ravelo, no se trata de no sentirse mal, se trata de que valga la pena, que tenga significado, de para qué, al servicio de qué. Si yo le tengo sentido, si yo me levanto, pucha, y madrugo y me parece horrible, me da una jartera enorme, pero si lo hago al servicio de tratar de acercarme a esa vida que yo quiero, a esa vida ideal, paradójicamente la ideación tiende a disminuirse. Claro, si yo tengo una vida terrible, una vida horrorosa, tiene sentido que aparezca en mi cabeza la idea de acabarla, pero es que esa no es la solución, porque no sabemos si efectivamente después de que yo me muera, esa vida va a terminar. No tengo ni idea de qué va a pasar. La solución es comenzar a hacer cosas que me ayuden a construir, alinearme con esa vida que quiero. Entonces, eso es lo que realmente me da el optimismo. Sí, yo añadiría algo muy importante y es, hay un autor que dice que si duele es porque importa y si importa hay algo que hacer, ¿sí? Entonces, si la persona nos manifiesta que hay algo que le está molestando, que le duele, que no le gusta, ahí hay una oportunidad para hacer algo. Ok. Sí. Bueno, y poniéndonos un poquito como del otro lado, no de la persona que se suicida, sino de quienes quedan, justamente Andy hace esta pregunta en el público y es, ¿qué hacer con la familia, con los que quedan después de que, no sé, la persona efectivamente consumó el suicidio? Es, es, Horrible. es horrible, sí, es horrible porque generalmente lo que yo he visto es que hay muchos cuestionamientos
y no entender, ¿no? Puede pasar, no siempre, pero abordar, yo creo que lo más importante es abordar muy abiertamente lo que está experimentando la familia, y desmitificar eso, como, no sé, en la familia a veces se podrían quedar callados o intentar evadir el tema, y creo que es importante hablar abiertamente de qué creencias creen, qué creencias creen, qué creen que hay detrás del motivo de suicidio o de la conducta como tal en la persona que cometió suicidio, porque eso podría proteger, de hecho, al resto de familiares, ¿sí? Entonces, hablar abiertamente de qué piensan, qué sienten, de lo que pasó, hablar también de que siempre van a quedar preguntas que van a probablemente no tener respuesta, ¿no? Como por qué, pero no vi, pero qué pasó, pero... Entonces, hablar abiertamente de esto podría favorecer mucho el afrontamiento de la familia y, de hecho, prevenir futuras réplicas o vulnerabilidades para otras personas de la familia y, pues, proceso de duelo. Pero inicialmente hablar así, esto. Ahí, yo agregaría algo un poco distinto, un poco diferente. Tal vez eso es una postura más personal. Me gustaría también saber qué piensa Raúl, qué piensa Ceci. Yo tengo una postura un poquito más radical y es que a mí sí me parece que con las familias tenemos que ser absolutamente claros en desmitificar la idea de que la persona descansó o que está en un lugar mejor, Así. porque eso no es así. Uh-huh. Hay que dejar absolutamente claros para los que se quedan, no para la persona ya se fue, pero para los que se quedan, el suicidio solamente genera daño, genera horrores en la familia. El suicidio de esa persona no soluciona el problema de esa persona. Y el suicidio de esa persona no implica que esa persona esté descansando, que esté en un lugar mejor. Y hago aclaración de esas tres cosas porque en la medida que estamos hablando que esto puede ser viral, no quiero que algún otro miembro de la familia vaya a pensar, sobre todo porque, sin duda, pues obviamente si alguien se mata, pues toda la atención de la familia va a estar rodeada en esa persona y muchas otras se van a sentir, pues, digamos, como que de lado o rechazadas y pueden comenzar a considerar el suicidio como una postura viable. Y eso es algo que hay que neutralizar pronto, muy rápido y muy claro. El suicidio no es la solución, la persona no está descansando, el suicidio lo que genera es dolor, rabia, frustración y genera un montón de afectación a los que están a nuestro alrededor. Ahí sí me permiten nuevamente lo crudo de lo que voy a decir, pero si eventualmente vamos a hacer que esa familia de pronto sienta rabia por la persona que se mató, pero si esa rabia va a proteger a que algún otro miembro eventualmente tome la decisión de matarse, yo creo que prefiero que esa rabia esté por ahora. Yo puedo trabajar con personas vivas, con cadáveres, la terapia psicológica no funciona. Entonces, así estén bravos, así sea que estén en conflicto y demás, pero si están vivos, con eso puedo trabajar. Entonces, seamos muy cuidadosos en la familia de no transmitir esta sensación de estar en un lugar mejor, es algo que está bien, es una manera de solucionar problemas, porque no es así, eso tiene que estar muy claro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que los años trabajando el tema, los años trabajando juntos, los años siendo equipo, nos ha mostrado que eso, no, que lo que usted está diciendo es una realidad y que lastimosamente lo que hace es lesionar y favorecer más suicidios, sin duda alguna. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Pasa mucho justamente que dicen como, bueno, por fin está descansando, es que estaba sufriendo mucho. Y es como, quizás, y ahorita justamente que lo estamos hablando, sabiendo que el suicidio de una persona puede ser un factor que vulnera a otras personas a llevarlo ahí, quizá agarrarlo por ahí, que puede ser también una forma, lo decimos, de miedo o por desconocimiento, está terminando de vulnerar a más personas que no importa. Quizá agarrar esa postura, que tiene mucho sentido basado en la evidencia, puede ayudar a esa. O que pueden Sí, caer no, en la idealización o hacerlo notar como algo heroico, y es terrible. Sí. Terrible, porque no es nada, no hay nada ideal ni heroico detrás de eso, sino una persona que estaba sufriendo mucho y no recibió la ayuda necesaria. sí, ten en cuenta que la discusión no es si la persona es valiente o no valiente, eso en este No. momento de eso no se trata, si es valiente o cobarde, esa no es la discusión. La discusión está en que el suicidio de esa persona no le solucionó el problema, no le solucionó el problema. Que yo no lo tenga, perdóname lo crudo, pero eso es como tener una persona en coma. Si está una persona en coma, no tengo ni idea de lo que está. Sí, no, yo no veo que esté sufriendo, pero yo no sé qué es lo que pasa en el cerebro de esa persona. Lo mismo cuando una persona se muere. No sé qué pasó con esa persona, si está en un estado, si sigo, si no. Entonces, no tenemos ninguna evidencia efectivamente que el problema se haya resuelto con eso. Tal vez los demás no nos damos tanto cuenta, pero realmente no estamos resolviendo ese problema en particular. Entonces, hay que tenerlo claro, por favor.
Bueno, equipo, grupo, gracias. Ya, se fue el tiempo, esto es Sí, rápido. muy rápido. Sí, esto es rápido. Así es. Oiga, Juliana, Nata, Cami, Nata como invitados, gracias, Juli, gracias por estar ahí con nosotros. Espero que hayamos la información que les sirva, espero que recuerden que siempre va a estar la ayuda por parte de un equipo de profesionales. Sin duda alguna, un tema como estos, no me voy a negar la posibilidad de ofrecer la ayuda que prestamos en live. Prestos y atentos a lo que necesiten. Nada, quedamos atentos. Camilo, Natalie, gracias, mil gracias. No puedo decir nada más sino eso. Y Ceci, en 8 días de qué hablamos ¿qué vamos a hacer en 8 días para que Cami y Nata sepan? Muy bien, entonces primero también quiero pasar a agradecerles, me parece que este es un espacio muy importante, espero que podamos haber ayudado a más de una persona, estoy segura que es así, y por el otro lado los invitamos, la semana entrante vamos a cerrar temporada, de hecho, hablando de amor propio, de qué es eso del amor propio, qué es eso de, mejor dicho, cómo trabajo en eso, cómo sé si me quiero o no me quiero, todo ese tipo como de cuestiones grandotas. Y que es un tema también, yo le echo candela, igual ya se acaba el programa, pero es un tema que ha sido deteriorado y que ha sido maltratado y manipulado y malinterpretado en redes. Bastante. Entonces vamos a hablar desde la evidencia. Vamos a hablar desde la evidencia. ¿Listo? Ok, entonces los esperamos. Gracias, buena noche y... Chao, gracias. Chao. Feliz noche, chao, que estén bien.